Muchas gracias, Antonio, y sobre todo por invitarme. Antes de empezar la charla propiamente dicha, dejadme que os cuente un poquito, ¿no?, de mi historia. Ahora voy para allá con lo de la charla. Yo hasta hace muy poquito, 5 años, yo era matemático puro. Ahora, pues solo soy puro para los aplicados. Y para los puros, soy aplicado. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, pero chicos, sobre todo los jóvenes, no penséis que lo digo como algo malo, todo lo contrario. A mí me suena casi como la canción de Paco de Lucía, entre dos aguas, ¿no? Porque precisamente entre esas dos aguas he encontrado yo un mar para navegar y hacer matemáticas. Además, el problema que tengo yo con esto de la pura y de la aplicada, que no he entendido, no es distinto al que tenéis en vuestras asignaturas, son las definiciones. Y es que yo a día de hoy no sé definir qué es la matemática pura, ni tampoco la aplicada. Así que con los años lo que he ido aprendiendo es matemáticas, en plural, como os decía Eduardo, hace 10 días, 2 semanas, ¿no? Y que mi oficio como investigador pues consiste más bien en hacer matemáticas que solo en usarlas, ¿no? Así que, bueno, yo estoy aquí hoy por varios motivos, ¿no? Me lo propuso Antonio. Y el primer motivo, ¿cuántos de matemáticas estáis aquí? Bueno, no está mal, no está mal. Y el primer motivo es conoceros y que me conozcáis. No todos podemos dar en el grado de matemáticas y además estas charlas me parecen una iniciativa fantástica para que los alumnos sepáis a qué nos dedicamos los profesores en nuestro tiempo de investigación, ¿no? Porque esto os puede ayudar no solo a escoger asignaturas, TFGs, másteres, TFMs, incluso tesis doctorales, ¿no? Tanto dentro como fuera de este departamento. Y además estoy aquí un poquito también como acto promocional, ¿no? Estamos montando un pequeño equipo, Darío, yo, ahora está Pablo también, Villarroel, Javi, que anda por aquí también, y pues necesitamos siempre a gente joven con ganas de pasárselo bien, que por otra parte es el único motivo que me trajo a mí a estudiar matemáticas. Así que resumiendo, al estilo de Paco Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Los jóvenes quizá no le conozcáis, más bien de algunas de las ideas, ¿no?, que se han materializado en artículos durante estos últimos años, ¿no? Ideas, como sabéis, hay muchísimas, son casi infinitas. Muy poquitas maduran y de esas que maduran, muy pocas se materializan en algo concreto, en este caso en artículos científicos. Pero no he venido aquí a hablaros de todas esas dificultades, ¿no?, de la rigurosidad de las herramientas matemáticas, de la cantidad de definiciones y demostraciones que tenéis que hacer a lo largo de vuestra vida para llegar a conseguir ser buenos matemáticos. No, yo he venido a tratar de convenceros de la parte divertida, de que no solo sois máquinas de aprender definiciones y teoremas, sino que también podéis tener ideas, sois eminentemente creativos. Y muchas de esas ideas, al menos en mi caso, son ideas muy sencillitas que salen de la vida del día a día, algunas incluso estúpidas, ¿de acuerdo? La pregunta del millón, desde luego, es, bueno, ¿y cómo materializamos una idea, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la Coca-Cola? Entonces aquí sí que os voy a hacer un poco de spoiler de mi charla. En mi caso, por suerte. Es así, soy un tipo con suerte. Y esto es una de esas desgracias, ¿no?, con las que uno se tiene que acostumbrar a vivir. Y dice, claro, algunos me miráis así, no sabéis si reír, si pasar vergüenza, ¿no? Y diréis, con la edad que tienes, Daniel, algo habrás aprendido, ¿no?, de moldear esa suerte, de aprender a buscarla. Algún truco, metodología tendrás, ¿no? Y os diré, sí, os lo voy a contar. ¿Os va a valer para algo? No, ya os lo he dicho, tengo suerte, es una metodología bastante estúpida. Mira, yo tengo una debilidad, o más bien una pasión, de las que puedo confesar en un aula de una universidad. Y es cambiar constantemente de tema. No sé por qué, supongo que hay veces que me aburro pronto de las cosas, por saciar la curiosidad, uno lee un montón de cosas que pueden ser muy divertidas, muy guays, y no hay tiempo para hacerlas. Y también os reconozco que con la edad uno pierde interés, o al menos yo me vuelvo un poquito más perezoso a la hora de hacer determinados detalles técnicos. Por eso, la edad que tenéis vosotros ahora es fundamental para aprender esa disciplina y ese rigor matemático y que luego no os falte cuando queráis desarrollar vuestras ideas. Y el caso es que yo no aprendí a aceptar esta naturaleza, digamos, caprichosa que tengo hasta que reflexioné sobre la siguiente frase. La suerte del principiante. A mí es una frase que me persigue desde niño y que me parece horrorosa. ¿Os pasa lo mismo a vosotros?
Esto es más fácil que contestar en un teorema. ¿A alguien le pasa como a mí, que le parece algo tétrico, incluso siniestro? Nadie contenta. Me alegro porque entonces esto ya empieza a ser algo más parecido a una clase, ¿no?, de universidad, donde nadie quiere participar. Yo os diría que es doblemente horrorosa. ¿Por qué? Porque uno se pone a trabajar en un tema, ¿no? Le sale un artículo cojonudo y llega alguien y te dice, ¡buah! Eso es la suerte del principiante. Y dices, mierda, con lo que me lo he currado. Y entonces, me pongo aquí, me han dicho que no me mueva, es imposible. Y entonces uno dice, voy a darle los morros, voy a intentar hacer otro artículo igual o mejor. Pero la propia frase te está delatando. En el momento que te metas en ese tema, dejas de ser principiante. No vas a volver a encontrar jamás esa suerte. Y ante problemas estúpidos que os planteo, ¿qué hay que hacer? Pues dar soluciones aún más estúpidas. Y entonces pensé, digo, si a mí lo que me gusta es cambiar de tema y los principiantes tienen suerte, ¿por qué no intentar ser principiante toda mi vida? Digo yo que tendré más probabilidades de tener suerte. Villarroel pensará que este argumento probabilístico es falaz, desde luego, pero no está carente de cierta ironía, porque tanto él como yo tenemos artículos en epidemiología y ninguno de los dos somos especialistas en ese campo. También hay cierto esto. Y ahora sí, ahora voy a empezar la charla propiamente dicha. Ahora que sabéis un poco más de mí, lo que sabéis es que yo he venido aquí a darme el gustazo, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que se me exige en un aula de universidad. Ser impreciso y contaros solo las ideas de las cosas que a mí me gustan y no de las que están en el temario. Y os plantearé una pregunta. ¿Qué es lo importante hoy en día? No pretendo que contestéis, porque podemos estar una hora y entonces no doy la charla, ¿no? Pues para mucha gente joven, incluso para mí podría serlo, lo importante hoy en día es ser un influencer. Pero en un aula de científicos, ¿qué es ser un influencer? Pues muy sencillo, es simplemente un vértice en el que confluyen un montón de aristas dentro de un grafo que describe vuestra red, ¿no? Hasta aquí todo bien sencillito. Y la pregunta es, ¿y qué han hecho los influencers por nosotros? Además de skin routines. Pues fijaros que en matemáticas, o más bien en estadística, porque esto lo descubrieron mecánicos estadísticos, entre física y estadística, nos ayudaron a clasificar las redes. Y redes, damas y caballeros, solo hay dos. Voy a ser muy breve en esto. Las que tienen influencers y las que no los tienen. Las primeras son las que no las tienen. Y los que no tienen son las redes homogéneas, las redes aleatorias, que son unas redes que datan de los años 50 del siglo pasado y que fueron fundamentalmente formalizadas por Erdos y Renyi. Y aquellas redes que sí que los tienen, que no aparecen o no dan una clasificación completa y satisfactoria de este ámbito hasta el año 99, Barabasi y Albert. ¿Cómo se mide que existan o no? Con la distribución de popularidad. ¿Y qué es la distribución de popularidad? La distribución de grado, que es una distribución que además estudiáis, distribuciones que estudiáis en segundo de matemáticas en un curso de estadística. Y mide exactamente eso, la probabilidad de que un vértice tenga popularidad K y que se pinta con esas gráficas. Sobre esto podría hablar no una hora, sino un cuatrimestre completo. En el año 99, publicado en este artículo, fue el artículo científico más citado en todas las disciplinas científicas, no en física, no en matemáticas. Y luego escribieron un libro en el año 2004-2005 que se llama Ciencia de redes. Este fue el verdadero nacimiento de la ciencia de redes, moderna tal y como la conocemos hoy en día. Así que, pero yo os he dicho que he venido aquí a hablar de mi libro y este no es mi libro, así que voy a decir solo dos cositas breves de la teoría de redes. Uno, ¿hay más medidas de popularidad? Un montón de ellas. Por ejemplo, entre dos vértices, ¿cuántas comunicaciones que hay entre ellas pasan por un tercero? ¿Vale? Eso es lo que se llama la centralidad de intermediación. Este tipo de popularidades distintas se llaman medidas de centralidad. Y pueden medir cosas muy distintas, como qué bien de protegido está un nodo en función de cómo de enlazados están sus vecinos, etcétera. Hay muchas más. Pero a mí me preocupa, para lo que os quiero contar luego, cómo calcular un influencer. Es decir, y aquí los informáticos siempre nos piden matrices. Y aquí hay una matriz que se llama la matriz laplaciana, que responde de una manera además muy bella a esta pregunta. Es una matriz que en su diagonal tiene la popularidad de estas personas y fuera de la diagonal nos codifica las relaciones entre dos vértices, si están unidos o no por una arista. Es decir, esta matriz codifica toda la topología de contactos que necesitáis en una red y además tiene una explicación matemática muy bonita. Se calcula llana y simplemente con una matriz
multiplicada casi por sí misma, por su traspuesta. Y esta matriz B es la matriz asociada a una aplicación lineal que consiste ya no simplemente en considerar un espacio vectorial, donde la base son las aristas del grafo, y otro espacio vectorial, donde la base son los vértices del grafo. Vivo en un mundo finito, desde luego, y mandamos cada arista orientada a esa combinación lineal de los vértices. Se llama operador de borde, ¿por qué? Porque manda cada arista a una combinación lineal de sus bordes, de sus extremos, el de entrada y el de salida. ¿Para qué vale el laplaciano? Y de esto, bueno, algunas cosas comentaré, otras no. Pues vale para calcular las componentes conexas de un grafo, es decir, los trozos que tenéis separados de la red. Está implementada en términos, bueno, de valores y de vectores propios, que también estudiáis en primero de carrera, en todas las ramas de conocimiento. En el motor de búsqueda de Google está implementado. Está relacionado directamente con la ecuación del calor, esa L es exactamente la matriz que os estaba comentando y por lo tanto se utiliza muchísimo en procesos de difusión, sean del tipo que sean. Y además, también en las nuevas redes neuronales basadas en grafos, es exactamente lo que utilizan los algoritmos de recomendaciones que utilizamos todos los días para ver películas o escuchar música. ¿De acuerdo? Conclusión. Es mucho más interesante la matemática que hay detrás de un influencer que la que tienen en las redes sociales. Y ahora voy a ir yo a, cuando empecé en esto, además de matemático, yo tengo una banda de música y entonces he sufrido en primera persona la dictadura de las redes sociales. Ahora ya no, las hemos abandonado, ¿no? Con la edad uno se hace perezoso también para esas cosas. Y en aquel momento estaban empezando las colabos, que llaman ahora, pero no estaban todavía en las redes sociales de que varias personas publicaban a la vez una publicación. No, era solo la industria discográfica, se había dado cuenta que había dinerillo si juntaba a algunos de esos artistas, ¿no? Y entonces lo que yo me pregunté en aquel momento, que ya acababa de empezar a estudiar una cosa que se llaman complejos simpliciales, era, bueno, ¿y cómo mido la popularidad, la influencia de una comunidad? La pregunta que tenemos que hacernos primero como matemáticos es, ¿cómo los modelizamos? ¿Cómo modelizamos las comunidades? Y aquí hay muchas respuestas. Voy a comentar un par de ellas. Imaginaros, ya que estamos en un aula científica, estamos en una red de colaboraciones científicas y que, por ejemplo, Darío, Pablo y yo, que somos tres vértices, hemos escrito un artículo los tres conjuntos, con lo cual pinto un triángulo y lo relleno. Y aquí diríais, bueno, podríais ser alguna de vosotros un poco más fino, dices, muy bien, pero es que yo sé que Darío y tú tenéis un artículo los dos, pero que Pablo y tú no tenéis ninguno y Darío y Pablo tampoco, con lo cual habría que quitar esas aristas, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? Son dos puntos de vista válidos. El primero que yo he dicho es lo que se llaman los complejos simpliciales, que ahora os digo qué son. Y el segundo son los hipergrafos. Ventajas e inconvenientes. Hipergrafos son bastante intratables matemáticamente y también computacionalmente. Complejos simpliciales son muy tratables matemáticamente, pero intratables computacionalmente. ¿Con cuál os quedaríais para empezar? Yo me quedé con los complejos simpliciales. Y entonces, ¿qué son los complejos simpliciales? Pues ya no hay simplemente eso, figuras pintadas, rellenas, en dimensión 0, puntos, en dimensión 1, aristas, y hasta aquí todo lo que necesito para una red clásica de grafos. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Que las redes neuronales, las redes de proteínas, las redes sociales, no se alimentan solo de relaciones por pares, se alimentan también de relaciones por comunidades. Y en los complejos simpliciales nos permiten modelizarlas. Un símplice en dimensión 2 es un triángulo relleno con sus dos aristas y sus tres puntos. En dimensión 3, un tetraedro sólido relleno con sus cuatro triángulos rellenos, sus seis aristas y sus cuatro vértices. Y una red de multiinteracciones que es pues un dibujo de este estilo, donde cada vez que tenemos un símplice están todas sus caras. Llamamos símplices maximales, o se llaman facetas, a estas cosas que tengo pintadas aquí de colores. A aquellas grandes que no están contenidas en una más grande. ¿De acuerdo? En este caso son este tetraedro, este triángulo, este de aquí, un triángulo blanco que estaría ahí, el amarillo, este verde. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Yo una vez que he escogido mi modelo para una comunidad, lo que quiero es estudiar su popularidad. ¿Y qué es lo que hay de nuevo en este tipo de redes? Pues que aparecen nuevas adyacencias, que no teníamos en cuando solo teníamos vértices y aristas. Por ejemplo, este tetraedro y esta arista son adyacentes por abajo porque se cortan
en este vértice, en dimensión 0. Esta arista y esta arista también son adyacentes por abajo porque se cortan en este vértice, pero también son adyacentes por arriba porque están contenidas en este triángulo rojo. Hay adyacencias por abajo, hay adyacencias por arriba y también hay adyacencias por abajo que no son por arriba. Esta arista, por ejemplo, podemos decir que este triángulo y este tetraedro son adyacentes en dimensión 1 en esta arista, por lo tanto también en dimensión 0 en estos dos puntos, pero no son adyacentes por arriba porque ambos no están contenidos, por ejemplo, en un pentaedro, en un símplice de dimensión mayor. ¿Qué es lo que pasa? Pues como en teoría de grafos, tengo una noción de adyacencia o de incidencia, tengo una noción de grado. Tengo diferentes nociones de adyacencias, tengo diferentes nociones de grados. Y ahora se trata de hacer un poco de combinatoria, un poco de álgebra y muy poquita topología algebraica para dar una serie de definiciones, estas son solo las definiciones, y una serie de resultados, que nos han permitido que, y esta es la suerte del principiante, no estaba hecho. No se sabía nada sobre adyacencias generalizadas en complejos simpliciales. Cuando uno ve eso, dice, efectivamente he tenido mucha suerte, porque normalmente llegas a un campo y esas cosas están realizadas. Y no son tan complicadas de hacer. La parte complicada fue demostrar empíricamente, es decir, programando, que existían los influencers, que son comunidades, y que además los modelos de comportamiento, los patrones de relaciones en esas redes, no son exactamente iguales que las redes de grafos. Es decir, hay algo de matemática y de física que explicar en ese tipo de comportamientos. Entonces, un trabajo que hicimos Darío, mi hermano y yo. Mi hermano no es ni físico, ni informático, ni matemático, pero es un genial informático que se dedica a ser profe de telecomunicaciones en Barcelona. Y fue con el que trabajamos para eso. Por defecto genético, pues ha heredado el razonamiento matemático y afortunadamente no solo nos entendimos bien, sino que nos lo pasamos de lujo haciendo este trabajo. Además de esto, que es una cosa computacionalmente muy difícil, porque generar complejos simplicidades es un problema NP-hard, ¿de acuerdo? Con lo cual, recorrerlos para calcular el grado tiene su tela y tiene su miga. Pero Darío y yo, como matemáticos, también queríamos dar una interpretación como la de la Laplacián anterior, una explicación matemática de cómo calcular estos grados. Y en este caso, nos voy a dar, ya os he dicho que no os voy a dar detalles técnicos, ¿se puede generalizar el operador de borde? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que ya tengo el espacio vectorial de los vértices, el de las aristas, pero también tengo el de triángulos y el de tetraedros. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Permitir saltos. Y puedo saltar de triángulos a vértices y luego ya volveré. ¿Con qué aplicación lineal? Pues una generalización de esta. ¿Tiene bondades esta aplicación lineal? Sí, nos ha permitido generalizarlo para este caso muy particular, pero también tiene muchos problemas. No sé si me dará tiempo a hablar de ellos. Aquí hay cosas que no generalizan bien del caso de grafos y que por lo tanto son una apertura a hacer nuevas investigaciones. Pongo ahí varias de ellas, pero voy a pasarlas por alto. Una vez que hicimos esto, el otro era un trabajo técnico de 40 y tantas páginas, que es largo incluso para matemáticas, y luego ya no, esto es un trabajo menor, sencillito, y dices, bueno, ya que tenemos las herramientas, vamos a generalizar todas esas popularidades de las que hablábamos antes, que no son la de ser propiamente un influencer por número de aristas, sino las otras, ¿no? Al caso simplicial que habíamos estudiado. ¿Qué necesito que guardéis en el disco duro para de lo que voy a hablar después? Entre muchas de las que tengo aquí, me interesan los caminos y las componentes conexas gruesas. Los caminos en grafos, todo el mundo sabe que es, empiezo en un vértice, me muevo por una arista, otro vértice, otra arista, otro vértice. Pero es que yo ahora mi red está hecha de eslabones más gordos, son como piezas de Lego, ¿no? Que yo tengo que ir pegando. Con lo cual aparecerán nociones nuevas de caminos, en función de uno o quizá dos parámetros, según cómo los peguemos. Es decir, ahora los caminos pueden ser piezas más gordas. Esto es un ciclo, pegadas por triángulos. ¿Y cómo pegamos esos triángulos? ¿Por vértices, por aristas, como lo estoy poniendo aquí? ¿De acuerdo? Todas estas nociones son nuevas. No existían ese tipo de relaciones en las redes de grafos. Y las voy a utilizar después para una de las cosas que está haciendo Pablo en su tesis. Bien, estos artículos se publicaron en el año 2020, el último creo, o 2021, ya no recuerdo. En cualquier caso, ¿qué pasó en el 2020? Los confinaron a todos. Y por razones obvias, pues yo en alguno de mis ratos también leía cosas de epidemiología, aparte de escuchar a Fernando Simón en la televisión, ¿no?
Y entonces os contaré brevemente, antes de deciros qué me interesaba a mí de esta parte y por qué no tuve tanta suerte el principiante, pero bueno, luego salió bien la cosa. El modelo más sencillo epidemiológico, ¿cuál es? Es uno en el que asumo en el que la población es constante, no hay muertes, no hay nacimientos y que solo puede haber dos tipos de personas, las susceptibles y las infectadas. ¿Cómo evoluciona la dinámica de contagios? Primero, voy a permitir dinámica, es decir, voy a permitir que un infectado se recupere y vuelva a ser susceptible. ¿De acuerdo? Entonces, si solo tengo esos dos compartimentos, la suma de los dos es el total. Normalizo, es decir, divido por el número total de individuos de mi sistema y voy a llamar X a los infectados de mi sistema. ¿Cómo varían los infectados con respecto del tiempo? Pues muy sencillo. Cada vez que un infectado X está en contacto con un susceptible, porque 1 menos X son los susceptibles, hemos normalizado, contagio con una probabilidad beta. Entonces, este dibujito de aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Esos son los nuevos infectados en vuestro sistema en el instante de tiempo t. Pero estamos permitiendo dinámica, estamos permitiendo que se recuperen. Luego habrá que sustraer a aquellos que se hayan recuperado, que son esto de aquí. Esta mu es una probabilidad de recuperación. El análisis de estabilidad de esta ecuación diferencial que puede hacer resolver cualquier persona que esté en primero, además, es simplemente estudiar los puntos críticos, igualar la derivada a cero, y de ahí sale el famoso número reproductivo básico del que nos hablaba Fernando Simón en la pandemia, que es esta tasa de aquí, pero que para nosotros lo que significa es la media de contagios, ¿no?, que produce una persona. Si es mayor que 1, la enfermedad se propaga; si es menor, no. Entonces, ¿cómo está clasificado? Por una recta cuyo parámetro es el número reproductivo básico. A la derecha del 1 se nos va la enfermedad y se propaga, y si no, desaparece. Y entonces dije, bueno, ¿y para comunidades? Y dije, como yo solo sabía complejos simpliciales, digo, pues voy a buscar aquí en Google. Todavía no estaba ChatGPT ni nada de esto, ¿no? Zas, a la primera, contagio simplicial. Modelo de contagio simplicial. Llegué tarde. Unos italianos acaban de lanzar un paper a finales del 2019, pero que no se publicó hasta el 2020, estudiando precisamente este caso que os voy a comentar brevemente. Si yo tengo una red, voy a explicarlo con un caso muy sencillo: redes con vértices, aristas y como mucho triángulos rellenos de esos, de los que estábamos hablando. Pues, además de los contagios que producimos en grafos, podemos hacer un contagio de triángulos. Imaginaos que estamos en un bar, 3 personas en una mesa, es decir, además de tener una probabilidad individual de contagio, tenemos una probabilidad conjunta de contagio en la mesa. ¿De acuerdo? Pues solo con eso, ¿qué hay que hacer en la ecuación diferencial que rige la dinámica de infección? Aquí lo tenéis. X al cuadrado, ¿qué significa? Que hay dos infectados que están en contactos con un susceptible y en esa mesa contagian con probabilidad beta distinta del triángulo. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Pues que en vez de un eje para clasificar, aparecen dos ejes, pero pasa una cosa novedosa, y es que no hay un hiperplano a partir del cual la enfermedad se propaga y desaparece, sino que la enfermedad se propaga a la derecha de este hiperplano, pero a la izquierda hay una curva en la que pasan dos cosas. En estas dos regiones de aquí, la enfermedad desaparece, pero en este trozo de aquí es lo que llaman una región de biestabilidad. Y una región de biestabilidad, para cualquiera de vosotros que hayáis hecho ya un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias o incluso un curso avanzado de análisis numérico, que significa que la enfermedad se propaga o no dependiendo de las condiciones iniciales de vuestro sistema, es decir, dependiendo del número inicial de infectados. Pues esto, que parece una bobada, lo hizo el grupo de Víctor Látora, Giovanni Petri y su estudiante, Jacobo Jacopini, está la tesis de Jacobo, y esto es un artículo publicado en el Nature Communication en el año 2020. En serio, ideas muy sencillas, muy bien ejecutadas por gente, por un grupo muy bueno en teoría de redes complejas. Y entonces dije, bueno, pues no he tenido la suerte del principiante aquí, digo, pues a ver qué hacemos. Y de aquella íbamos a pedir un proyecto, varios de la gente que estamos aquí, con gente de matemática aplicada. Y a mí la segunda cosa que me molestaba en la pandemia era cuando nos confinaban. La primera vez no, evidentemente, pero después los confinamientos eran todos iguales. Cerraban absolutamente todo. Y yo decía, vamos a ver, no será lo mismo ir a tomarme un vino a casa de mis padres que ir a la terraza de un bar, que meterme dentro del bar, que ir a un bar grande, a una discoteca, a un macroconcierto, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no es lo mismo? Pues porque en esos escenarios hay una aleatoriedad que igual no controlamos, ¿de acuerdo? Puede pasar que vaya a un bar y yo no sé si me voy a encontrar a otro colega que está infectado y me lo va a pegar, ¿de acuerdo? Y luego, claro,
Esto es una aleatoriedad. Y esa aleatoriedad puede estar intensificada, un multiplicador, en función de si es un bar pequeño o es un estadio de fútbol, ¿de acuerdo? O un macrofestival. Entonces, ¿cómo se mide eso en matemáticas? Pues voy a permitir contagios con la probabilidad beta y estas dos cosas de aquí. Chi sub t representa esa aleatoriedad, es un ruido blanco gaussiano, que los que hagáis un curso en probabilidad se genera con una distribución normal, y sigma es simplemente un multiplicador, lo que para mí es un factor de riesgo en función del escenario. Esto yo no lo sabía, se llaman procesos estocásticos, lo aprendí buscando y por esta inquietud que tenía, ¿no? O que me molestaba realmente. Y epidemiología en procesos, o sea, epidemiología estocástica en grafos hay mucho hecho, pero no había nada en complejos simpliciales. Entonces, para ese proyecto yo propuse una idea en la que trabajar sobre un modelo exactamente igual que se hace en grafos, pero en complejos simpliciales, donde esa aleatoriedad y esa intensidad también está presente en los complejos simpliciales. El modelo que propuse no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba bien? Aunque era razonablemente, teóricamente bien planteado. Pues porque no tengo ni idea de procesos estocásticos. Entonces, ¿qué tenéis que hacer ahí? Rodeados de especialistas. Y afortunadamente aquí tenemos a dos. Uno es Ángel Tocino, que está en la tesis de su alumno, precisamente procesos estocásticos en finanzas, y otro es Javier Villarroel. Y entre los tres y mi hermano a los mandos de la computación fuimos capaces de hacer dos artículos en el que finalmente, y sobre todo gracias a Javier, se encontraron una generalización inmediata del caso de los italianos con dos parámetros, dos números de reproductivos básicos estocásticos, donde además aparecen una nueva región, aparte de las que ya existían, que es curiosa. Y es curiosa porque desde el punto de vista estocástico la enfermedad siempre desaparece, pero desde el punto de vista determinista es biestable, depende del número inicial de infectados. Esto es una cosa realmente técnica y el que desde luego os la puede explicar muy bien es Javier, que es el que la realizó. Líneas abiertas en esto, pues un montón. Procesos de contagios para contagios masivos. No hemos permitido que una persona contagie a las dos a la vez del triángulo o a más. Incluir todas esas cosas. Modelos epidemiológicos en los que admito recuperación o cuarentena o en los que admito dinámica poblacional, ¿no? Que nazca gente que pueda contagiarse, que muera gente fruto de esa investigación. Es decir, aquí hay un montonazo de cosas por hacer. Lo que pasa es que son complejas. ¿Qué hora es? ¿A qué hora ha empezado? El cuarto. Bueno, vamos a ver. Voy a dejar esto para el final porque quiero ir a otra cosa que es súper bonita, porque la otra todavía no ha salido muy bien, ¿no? Entonces, si me da tiempo, os la cuento al final y si no, pues paso a lo que estamos trabajando ahora mismo. Entonces, ¿cuáles son las bases de las cosas que estamos trabajando ahora, Darío y yo, y que el que realmente las está trabajando es Pablo en su tesis doctoral, ¿no? En un artículo que lanzaremos ahora en breve. En una cosa que se llama análisis topológico de datos. Análisis de datos hay mucho en estadística, yo de eso no sé nada, pero el topológico de datos consiste en lo siguiente. La nube, para un matemático, es ya no es simplemente un conjunto de puntos, un número finito de puntos, en un espacio métrico, Rn, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que queremos saber de la nube de puntos? Desde el punto de la topología queremos saber su forma, porque su forma nos puede dar patrones de comportamiento, datos o relaciones entre los datos, o nos puede proporcionar simplemente la forma, si son píxeles. Pues esto se parece a un donut y esto a un caramelo, o esto no es tan lejano de un chupete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dar esta forma es una cosa prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacemos siempre los matemáticos? Simplificar, dar formas más burdas y tratar de sacar invariantes topológicos que nos digan, esto tendría que ser una cosa deformable a esta que estás viendo aquí. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues os voy a contar solo una de ellas, hay muchas técnicas, lo que se llama el complejo de check. Y el complejo del check es muy sencillo. ¿Cómo construyo primero un complejo simplicial a partir de mi nube de datos? Pues voy a considerar unas bolas de radio alfa. El interior de las bolas son los vértices. ¿Y cuándo uno vértices? Cuando las bolas se intersecan. Entonces, aquí, como veis, estas dos bolas intersecan, pero las tres no. Con lo cual, esto no es un dos símplice, porque el triángulo no está relleno. No hay intersección de las tres. Sin embargo, en este caso,
Sí. Y esto nos permite dar una primera fórmula. ¿Por qué funciona esto? Pues hay un curso en segundo de topología. ¿Contáis el teorema del nervio? No, no se cuenta. Bueno, hay un argumentario topológico de todo esto, de por qué estas cosas funcionan, ¿no? Y por qué los matemáticos nos hemos dedicado a estudiar desde este punto de vista la topología de los datos, ¿vale? En cualquier caso, para hoy, este mecanismo funciona, entre otras cosas, porque los símplices son conjuntos convexos y los conjuntos convexos en RN son contráctiles. Por eso se puede aplicar precisamente el teorema del nervio. Y entonces, aquí ya empieza la matemática avanzada, que voy a tratar de resumiros solo con álgebra lineal, que en este aula ha visto todo el mundo, porque se cuenta en el primer cuatrimestre de todas las carreras, ¿vale? Entonces, imaginaros ahora que yo tengo los espacios vectoriales, estos de aquí, eran espacio vectorial de vértices, espacio vectorial de aristas, de símplices de dimensión Q, de símplices de dimensión Q-1. Y estas de aquí son, esto es el operador de borde con el que empecé la charla, el operador de borde laplaciano, que me manda cada arista a una combinación lineal de su borde. ¿Se puede generalizar esto también sin saltar como hacía antes? Sí, ese es el operador de borde estándar que te manda el triángulo a una suma alternada de sus aristas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene de particular esta aplicación? Pues que en el mundo del análisis topológico de datos solo se trabaja en R, ¿de acuerdo? Y por lo tanto todos son espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Y además esta aplicación lineal es muy particular. Al cuadrado da 0. Si hago el Q más 1 y luego el Q, da 0. ¿Y esto qué significa? Pues significa que esta aplicación está anulada por esta y que por lo tanto la imagen está contenida en el núcleo de la siguiente. Cuando tenéis eso podéis hacer el espacio vectorial cociente, que los de matemáticas ya lo han visto en el segundo, en álgebra lineal 2, ¿o no? Sí, ¿no? Podéis hacer el espacio vectorial cociente y a eso es lo que se llama grupo, en este caso espacio vectorial de homología en dimensión Q. ¿Y por qué lo menciono aquí? Porque su dimensión es un invariante que calcula lo siguiente, calcula el número de agujeros. ¿Y qué son los agujeros? Pues los agujeros en dimensión 0 son las componentes conexas. Y los agujeros en dimensión 1 son los agujeros que veis. Componentes conexas, por ejemplo, aquí, pues todos los puntos están unidos. ¿Cuántas componentes conexas hay? Aquí hay gente que ha pasado de primero ya, que os estoy viendo. Algunos incluso más. Pues una única componente conexa. ¿Y cuántos agujeros unidimensionales hay? Pues este triángulo, porque no está relleno. Los que son símplices y están rellenos no tienen agujeros, ¿de acuerdo? Y entonces, las dimensiones de esos espacios vectoriales nos están clasificando la forma de nuestros datos. ¿Y cuál es el procedimiento? Porque esto ahora se pone un pelín más técnico. Pues fijaros, los que estáis atrás, si tenéis problemas de vista como yo, igual no veis un montonazo de puntos, sino que veis casi un anillo, ¿no? Si cerráis los ojos, esto es casi como un anillo. Y si es un anillo, ¿eso qué es? Una única componente conexa con un agujero, ¿no? Y dices, perfecto, ya sabemos la forma, es un anillo, una componente conexa y un agujero. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Un procedimiento que nos diga que efectivamente esa es la solución. ¿Y qué vamos a hacer? Coger bolas y variar el radio. Voy a coger una recta donde mi parámetro es el radio y voy a ir aumentándolo. Y entonces, yo aquí, invariantes topológicos, componentes conexas, ¿cuántas hay? Pues tantas como puntos aislados. Contamos, no sé cuántas salen, 40, 50. Agujeros, ninguno. Lo tengo clasificado. Aumento el radio de las bolas, es decir, hago esos puntos un poquito más gordos. Y de repente, entonces, si tuviera mi ordenador, podría hacer así. Aquí, los de atrás no veréis una mierda, pero aquí hay unos triangulitos pintados. Y aquí un camino, un ciclo. Pero si os fijáis, los puntos, como son más gordos, se han pegado unos a otros. Con lo cual, ¿cuántas componentes conexas hay? Pues contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, 8, 9 componentes conexas. Pero ya hay agujeros en una dimensión, que es el interior de este triángulo, el interior de ese triángulo y el interior de este camino cerrado. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos clasificado. Y ahora aumentamos un poquito más el radio de la bola. Y de repente se nos han pegado todas y dices, esto ya sí es lo que yo esperaba que fuera, ¿no? Esto es una anilla, tiene una componente conexa y un agujero. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguno de vosotros es capaz de ver la forma de la nube de Google? Los ordenadores tampoco. Ni siquiera es quien los inventas. Entonces, ¿dónde paramos esta filtración?
¿cuándo paro yo para saber que efectivamente esos son los invariantes que necesito para dar la forma de mi nube de datos? ¿Y aquí qué estamos haciendo? Tengo una recta, tengo un radio y unos invariantes topológicos, una lente de homología. Y cambio y tengo otra lente, y cambio y tengo otra lente. Pero si sigo aumentando el radio, ¿qué es lo que pasa? Que todo se me pega y se convierte siempre en lo mismo, ¿no? Una cosa cerrada, no me interesa, ¿no? Entonces, ¿tengo que parar? No. Lo que tienes que hacer es pensar que esas lentes son parte de un mismo instrumento, de un telescopio entero, y que tú puedes mirar a lo largo del tiempo. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que inventaron Carlson y Zoromodian? La homología persistente. ¿Qué consiste? Ya no hay simplemente en pensar en que todas esas lentes de homología son un telescopio, hay unas ciertas instrucciones de ensamblaje, ahora os explico brevemente qué es, y que lo que tengo que estudiar es la evolución temporal de esas características topológicas. La mejor manera de verla es con este dibujo, que aquí está mal, esto es un dibujo de Robert Grice, luego podemos hablar de él, pero aquí, por ejemplo, H0, las cosas en 0 miden componentes conexas, en 1 miden agujeros unidimensionales. Para esta charla con esto me basta. ¿Qué tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 componentes conexas. ¿Que corresponden a qué? A cortar aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me voy a este dibujo. Hemos aumentado el radio de las bolas. Y la figura simplicial que sale es esta. Y ya solo tengo una única componente conexa, que es esto de aquí. Si entre este punto y este había componente conexas, mantengo una barra. Y lo mismo con los agujeros. ¿Cuántos agujeros tengo aquí? 1 y 2, porque este triángulo está relleno, con lo cual no es un agujero. Y aquí, ¿cuántos tengo? 3, 1, 2 y 3. Los dos que tenía y uno extra. Los dos que tenía y uno que nace ahí. Entonces, si yo miro localmente, soy miope, no veo nada de la invariancia topológica de ese objeto. Pero si miro desde lejos, todos os estáis dando cuenta que hay barras más largas que otras. Las barras largas son las invariantes topológicos que persisten y que por lo tanto tienen algo que decir de vuestros datos, y las más cortas que son lo que llaman los informáticos el ruido en ese sistema, ¿de acuerdo? Es decir, son despreciables. Con lo cual, yo tenía una nube de datos y lo que me está diciendo este diagrama es que muy probablemente tenga una única componente conexa y muy probablemente tenga uno o dos ciclos en dimensión 1, quizá 3, ¿de acuerdo? Esto es matemática avanzada. La homología persistente nace fundamentalmente en el año 2009, con ese artículo de Carlson. Para entender las demostraciones de esto hace falta un curso de álgebra conmutativa, porque la clasificación de lo que se llaman los módulos de persistencia es esencialmente una versión graduada de la clasificación de módulos finitos generados sobre dominios de unidades principales, y hace falta ya técnicas de homología. Saber que cada vez que yo tengo una filtración de complejos simpliciales, tengo una entre los datos asociados, las cadenas, y esa induce una en homología. Los que estáis aquí del máster os puedo decir que tomar homología es un funtor covariante en la categoría, ¿no?, de, en este caso, complejos de cadenas y en mi caso, espacios vectoriales, no módulos. Pero la idea me parece tan brillante como sencilla, como rigurosa y técnica en su matemática de fondo. Y por eso se ha utilizado en, no sé, cientos de miles de artículos desde el año 2009 hasta ahora. Porque hecho esto y programado, yo no tengo que ser matemático ni entender nada. Escucho y leo la forma de un montón de datos. ¿Para qué lo estamos utilizando nosotros? Y esta es la tesis o parte de la tesis de Pablo. No te preocupes que no te voy a hacer salir a contar nada y voy a contar muy poco, porque esto es un artículo que lanzaremos en un mes o dos. Y esto vuelve a ser una idea del día a día. Mi pareja estuvo 10 años trabajando en un centro de referencia de Alzheimer y otras demencias, ¿no? Entonces, este tipo de enfermedades neurodegenerativas pues eran tema habitual en casa. Una de las cosas que a mí me sorprendía era que las personas que habían realizado una actividad intelectual constante a lo largo de su vida, bien por su profesión, bien porque leían mucho, porque pensaban mucho, tardaba muchísimo en notárseles la demencia o el Alzheimer. Después, desgraciadamente, caían en picado porque las enfermedades son devastadoras, ¿no? Pero, sin embargo, una persona que no había realizado tanta actividad intelectual, por la profesión o por los datos que ellos tenían, se les notaba antes, pero la caída, la pérdida de capacidades era más paulatina. Y entonces esto lo que te hace pensar es,
Bueno, ¿cómo es ese cerebro, no? De la misma manera que un músculo. Si yo tengo los cuádriceps tonificados, tengo menos riesgos de romperme una rodilla si voy a un partido de fútbol o a esquí que el que no hace nada de deporte, ¿no? Pues el cerebro da la sensación de que puede pasar algo parecido. El cerebro es una conexión de redes neuronales y que se unen los vértices entre sí por electricidad, sinapsis. Pero las neuronas no se unen solo de dos a dos, también se unen de tres en tres y de grupos en grupos. Es decir, con un grafo yo no puedo modelizar bien esto. ¿De acuerdo? Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar por la parte sencilla que dominamos matemáticamente, por los complejos simpliciales. Y entonces, ¿qué significa que un cerebro sea robusto frente a qué? ¿Ataques de qué? De eliminar neuronas. Entonces elimino la sinapsis. Pero también puedo, que es lo que pasa en la realidad, ir haciendo que esas neuronas cada vez sean más enfermas y que lo único que pierdan es baje su umbral de activación o suba su umbral de activación y pierda la conexión eléctrica a la otra. Es decir, que solo desaparezca la arista o que solo desaparezca el interior del triángulo, etcétera. Luego, ¿qué le propusimos a Pablo? ¿Por qué no estudias la robustez de estas redes frente a ese tipo de ataques? Quitar vértices, aristas, triángulos, también las partes interiores, etcétera, etcétera. Y Pablo ha hecho un trabajo, pues yo creo que excelente, elegante y además técnico. Creo que coincidiréis todos conmigo en que la topología clásica, la topología algebraica clásica, te dice que estos tres objetos son el mismo. Tiene una componente conexa y un agujero. Pero creo que también coincidiréis conmigo a que este es un poquito más robusto que este si yo quito vértices o que este si quito aristas, que además desconecto esas dos regiones del cerebro, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide esto? Bueno, pues aquí tampoco voy a ser muy pesado, pero Pablo lo que ha hecho es definir nuevos invariantes. ¿Son topológicos? Pues no, no lo son. Son simpliciales. Pero eso es exactamente lo que estábamos buscando. Que midiera cómo de gordos, que es lo que os dije que os quedaréis antes, cómo de gordos son los ciclos, uno, cómo de gruesos son, y por otra parte, cómo de bien pegados están los eslabones de la cadena. ¿Pegamos por aristas, que es lo más fuerte que puedo hacer en triángulos, o pegamos por vértices? O también admito que no estén rodeados por otras cosas, ¿de acuerdo? Y esto es una cosa que prepararemos ahora. ¿Para qué la queremos? Pues para muchas cosas. El problema que tenemos aquí nosotros es que necesitamos a gente de informática y entonces nos hemos puesto en contacto con gente de Barcelona y una de las aplicaciones que esperemos que salga es para detectar Alzheimer. También lo haremos en cosas de cardiología. Y para detectar Alzheimer es una cosa muy... ¿Qué es lo que queremos? Os digo simplemente qué es lo que queremos. Haceros ahora mismo un escáner de vuestra cabeza. Es una imagen de resonancia magnética. Es una cosa pixelada en la que tenéis materia gris, materia blanca y que se puede medir. Hay trabajos hechos sobre esto. Y con estas técnicas de robustez, decidir cuán de robusto es vuestro cerebro para un eventual problema de neurodegenerativo. Yo no sé si querría saberlo, preferiría que no, pero nuestra responsabilidad como científicos es que si esto funciona, que ya lo veremos, pues compartirlo con la comunidad. ¿Qué tiempo me queda? Ah, tanto. O sea que he hablado incluso más rápido que en clase. Eh, vale, y ahora voy a pasar a una de las partes que me interesa ahora y de la que verdaderamente soy principiante. Aquí sí que me vais a tener que excusar todos porque estoy empezando a leer y para el final incluso le he dicho a ChatGPT, oye, cuéntame algún ejemplo para que entienda yo esto de los transformers, ¿no? Que yo creo que es lo que deberíais hacer a día de hoy todo el mundo. Esto ha venido para quedarse. Entonces, cuando yo empiezo en un tema, por mi forma de ser, lo que hago es no solo leer en diagonal, sino leer en diagonal a saltos. Tratar de evitar todos los problemas técnicos que no entiendo, para extraer alguna de las esencias, no la esencia, que no sé, no voy a ser capaz de contarosla, pero la esencia de lo que a mí me interesa de las redes neuronales para saber si con estas técnicas que estamos utilizando de complejos simpliciales o de otras cosas, ¿no? De adyacencias, podemos aportar algo en este mundo en el futuro. Entonces, las redes neuronales están basadas en modelos matemáticos de neuronas. Y esto es una cosa muy antigua que empieza con el año 43 con McCulloch y Picht, que desarrollan el primer modelo, ¿no?, de computación o de neurona. El que tengo puesto aquí no es el suyo. Este yo creo que es el de Rosenblatt del año 60 o 62. Y la idea de comunicación es una cosa sencilla. Yo tengo una información en las neuronas y cómo se transmite, tengo unos pesos
esto no se ve bien, pero es W1, tal, W, y esos W son ya no simplemente las conexiones eléctricas, las conexiones sinápticas. ¿Y qué es lo que hago? Una transformación lineal. Multiplico los pesos por las variables en grado 1, los datos que yo tenía. Y después, ¿qué sumo? Un término independiente que hace las veces de lo que los informáticos llaman vías, que en neurociencias es el umbral de activación de la neurona. Esto, al menos hasta aquí, es una cosa que puede tener un matemático de primer curso o de segundo. Si igualas a cero, pues esto es la ecuación de un hiperplano, una variedad afín, ¿de acuerdo? Tenéis una parte lineal y tenéis un término independiente. Y los que no, los que seáis de matemáticas a más y habéis pasado el primer curso, lo estudiáis muy bien y con todo lujo de detalles en geometría, ¿no? Es una función afín. ¿Qué es la realidad? Que las neuronas no aprenden bien con procesos lineales y entonces siempre se pone después una función no lineal. Y en este caso, estoy poniendo el ejemplo más sencillo de aquella época, que es que pasa o no la información en función de si sobrepaso, como pasa en la realidad, el umbral de activación de mi neurona. ¿Qué es lo que se puede hacer después o a dónde he ido yo directamente? A los modelos que llaman modelos de aprendizaje profundo, en el que tengo muchas de esas comunicaciones, tengo una capa de entrada y una capa de salida, y dentro hay un montón de capas, que es lo que llaman las capas ocultas, donde todas se relacionan con todas. ¿Cómo aprende una red neuronal, que es la magia de todo esto? Pues aprende con un método en el caso de aprendizaje supervisado, minimizan una función de coste, que es una diferencia cuadrática de lo que sale y lo que tú esperas, y se hace con un método de descenso de gradiente. Esto ya para la gente de primero no es, ¿no? Que lo llaman retropropagación. Pero que no es nada más y nada menos que una regla de la cadena, o sea, no es una cosa difícil de entender. Lo que es difícil de entender es dónde se ha llegado con cosas tan relativamente sencillas. Eso es lo que a mí me sorprende, eso es como magia, ¿no? Supongo también que porque no lo entiendo todavía. En cualquier caso, ¿por qué a mí esto, sin entrar en detalles, no me terminaba de gustar? Porque ¿qué estamos asumiendo? Estamos asumiendo que todas las neuronas del cerebro están conectadas entre sí. Eso como red es un grafo completo y es lo que os decía, es una red aleatoria a las que empezamos a hablar. La realidad del cerebro, desde que yo soy pequeño y veíamos en la tele, no es esa, o en el programa de Punset de redes. Es que el hemisferio izquierdo y el derecho es difícil conectarlo. Dicen que si los artistas, ¿no? Los pintores, los músicos lo desarrollan más. Es decir, no hay una estructura de grafo completo en el cerebro. Hay unas ciertas relaciones. Por lo tanto, no da la sensación de que la red subyacente sea precisamente aleatoria. Y entonces me puse a buscar y hay unas redes neuronales que están basadas en grafos. ¿Qué se hace en este caso? Se actualiza la información de cada neurona en función de todas las demás. ¿Qué se va a hacer en el caso de grafos? Una relación local para estudiar problemas luego globales. Estos a los que saben topología algebraica, geometría algebraica, dicen, en cuanto ves esa relación local global, en algún momento, todavía no ha llegado, en algún momento va a haber algo. Y entonces voy a suponer que mi cerebro es una red neuronal, pero que es de momento un grafo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Actualizar la información de cada neurona en vez de con todas las demás, solo con sus neuronas vecinas. Entonces me hago un algoritmo para calcular los vecinos de cada uno de los vértices, actualizo la información en función de esos vértices, lo paso por mi modelo favorito de aprendizaje, el que toque, profundo, supervisado, etcétera, etcétera, y después, pues mira, estas redes de grafos neuronales, estas redes neuronales de grafos, pues dan muy buenos resultados sin problemas de clasificación. Eso es el hemisferio izquierdo y eso es el derecho. Estos son los datos de color rojo y estos son los datos de color azul, lo que toque en cada problema. Y hecho esto, pues ya sabéis por dónde voy a ir. Y habrá hecho algo en complejos simpliciales, hipergrafos, complejos combinatorios, pues aquí ha llegado tarde, muy tarde. Y esto pasa porque no hay tiempo, como os decía al principio, para estudiar todo lo que uno quiere cuando uno quiere, ¿no? Son artículos que han salido, pues nada, nuevos, en el 2021, 2022, que están saliendo ahora muchos de ellos. Las hay ya para complejos simpliciales y las hay ya para estructuras topológicas un poco combinatorias más complejas, que se llaman complejos celulares, donde ahora tengo vértices, tengo aristas, y hoy en vez de triángulos, pues puedo tener cosas cerradas, ¿no? Como pasa con los núcleos de benceno, ¿no? En química o en las estructuras moleculares. Tengo otro tipo de regiones. Y en estas, ¿qué es lo que se está haciendo que a mí me atrae para intentar después utilizar ese tipo de
adyacencias generadas de cómo pegar cosas de una dimensión con cosas de otra que se pegan con otras cosas de cualquier dimensión. Ahí es donde quizás haya algo dentro del futuro. Esto son cosas que está haciendo el grupo de Hayek y Batisloro. No sé, Pablo, aquí deberías corregirme tú. Al que más he leído yo es a Hayek, a Mustafa. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora mi red neuronal es este bloque de aquí y admito vértices, aristas y en este caso está pintado con caras pentagonales, ¿de acuerdo? Pero son caras, son cosas de dimensión 2, están rellenas. ¿De acuerdo? ¿Y qué puedo hacer? Actualizar la información de mi vértice con sus vecinos, como hacíamos en grafos, con los vecinos y los vecinos de sus vecinos, nada nuevo, con sus aristas, oye, mira, esto antes no estaba hecho, ahora también considero las de dimensión 1 como parte, pero me bastaría una estructura de grafo para hacerlo, ¿no? Y la novedad es que también definen funciones de entorno para actualizar la información en función de las caras incidentes de otras dimensiones. Hay topología aquí debajo. Estos son lo que se llaman las funciones de entorno. Y estas funciones de entorno se pueden definir, las topologías ahí se pueden definir por abiertos, por cerrados y también por entornos. Definen determinadas topologías. Luego en estos espacios, que pueden ser espacios finitos, ¿de acuerdo? Hay distintas topologías y en función de esas topologías actualizamos la información de mi nodo como antes. Cojo estos vecinos, cojo estos, los sumo, los bajo, multiplico las operaciones que hacen los informáticos. Hago un softmax o hago una relu, después para salir con la función de activación, lo que toque. En cualquier caso, el procedimiento ya ha cambiado respecto a las redes clásicas. Ahora tenemos objetos o regiones de dimensión superior y la información de esas regiones la podemos utilizar para decir algo, para actualizar la información de cada vértice. Insisto, de momento solo de cada vértice. Aquí se pueden hacer muchas más cosas. De una manera un poquito más condensada y más abstracta. Los espacios de vectoriales de vértices, que yo tengo aquí C0, que es lo que se llaman las cadenas en topología algebraica de dimensión 0, o las señales topológicas en este tipo de ambientes. En cualquier caso, para vosotros, el espacio vectorial de los vértices, el espacio vectorial de las aristas, el espacio vectorial de los, en este caso, regiones de dimensión 2. En realidad, de los datos en esas regiones. Ahora puedo actualizar solo con vértices con aristas y con casas dosdimensionales, etc. Y esto, salvo por el detalle de que después tenemos que hacer una función que no es lineal para que la red vaya bien, hasta ese punto no es nada más, o desde mi punto de vista, que un tensor. ¿De acuerdo? No es un tensor, evidentemente. Esto es lo que llaman una representación tensorial diagramática. Y esto es lo que yo llamo una red neuronal topológica. ¿De acuerdo? Es lo que ellos llaman, en este caso que os estoy ilustrando, de complejos combinatorios, pero no he hablado de ellos. Y es ya simplemente una función que hace este tipo de relaciones con lo que os he contado antes. Y aquí ahora ya termino, es decir, esto ya desgraciadamente aquí he llegado tarde a un montón de estas relaciones y lo que ha revolucionado la inteligencia artificial es el artículo del año 2017 en el que introducen los transformers, ¿no? El artículo se llama, lo hizo la gente de Google y se llama Attention is all you need, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los transformers? ¿Tengo 3 minutos o 5? De esto probablemente me podríais dar algunas clases, tanto Guille como tú, ¿no? Y que me contéis, ¿no? Quizá luego podríamos hablar de esto, porque esto sí que os digo que son las cosas que he estado mirando estas 2 últimas semanas para mirar la charla y ver qué podemos hacer Darío, Pablo y yo en un futuro. Pablo ya colaboraba en una cosa y ahora lo diré. Pero un ejemplo muy sencillito. Aquí no estoy todavía, son digamos, relaciones secuenciales. Hay un codificador, hay un decodificador y son redes neuronales de las primeras que os conté, las más sencillas, que no utilizan ninguna estructura subyacente ni de grafo, ni de complejo simplicial, ni de nada. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la potencia de lo que hicieron? Cuando tú lees la palabra el gato duerme, sabes cuando llegas a duerme que el que duerme es el gato y sabes que es gato y no gata porque tienes el artículo él, que es masculino, ¿de acuerdo? Pero a las máquinas, ¿cómo le decimos eso? ¿No? Hasta entonces, los procesos de traducción automática no daban más información que unos vectores, x1, x2, x3, unos determinados atributos para cada una de esas palabras. Pero no prestaban atención a lo que los humanos hacemos, al contexto de esa palabra.
Y entonces, ¿qué inventó esta gente? Pues hay unas matrices de pesos, bla, 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 aprendibles, etcétera, etcétera. Pero el caso es que a cada abstracción matemática de vuestra palabra le vais a asociar un vector que tiene información sobre qué es lo que busco como palabra, qué es lo que ofrezco y qué es la información relevante que yo tengo para el resto. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es el contexto? Las relaciones entre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Asociar para cada una de estas una salida. ¿Que haga qué? Para cada salida ahí, el Q sub i. ¿Qué es el Q sub i? Es el vector de lo que yo busco. ¿Y qué hago? Yo busco esto, comparo con lo que ofrecen todas mis palabras vecinas. ¿Qué voy a hacer con esto? Convertirlo en un peso. ¿Cómo hacen eso los informáticos? Con el softmax, que es esencialmente una normalización estadística, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué hago? Actualizo mi información relevante en función de lo que yo ya sé que ofrecen los demás. ¿Vale? Estoy resumiendo probablemente demasiado, pero esta es la idea que hay de fondo. Con lo cual, tú a la red neuronal ya no le vas a meter las X, le vas a meter las Is. Y las Is no son palabras sin ningún tipo de contexto. Son palabras que saben del contexto de la frase. ¿Qué ventaja tiene esto? Porque el procedimiento del transformer sigue siendo secuencial, que palabra tras palabra trabaja de manera paralela. Y eso es lo que los hizo virales, lo que de repente sepultó los cálculos clásicos para hacer unos cálculos de una manera muchísimo más rápida y más acertada. ¿De acuerdo? Hay más. Antes de esto, la palabra hay que ponerle una posición, lo que se llama la exposición en el código, etcétera, etcétera. Y ahora, ya que los transformers no tienen ninguna estructura subyacente de red, porque son procesos relativamente secuenciales o de ese tipo de redes neuronales donde todas están con todas, ¿por qué no buscamos generalizarlos a estructuras con una más adecuadas localmente a una estructura cerebral? Pues de nuevo llegamos tarde y encima esto lo ha hecho Rubén Ballester. Ahora digo que ha colaborado Pablo, que es una de las personas con las que estamos trabajando en Barcelona. Rubén es prácticamente vuestra edad. Rubén, que tendrá 27, 28, lee la tesis ahora en septiembre. Y ha publicado un artículo con un montón de gente, entre otros Pablo. Pablo ha colaborado en esto que os digo del position en el código, para realizar un modelo de transformer en espacios topológicos celulares. Es decir, donde tengo vértices, tengo aristas, tengo, por ejemplo, triángulos rellenos o caras de otras dimensiones rellenas. ¿De acuerdo? ¿Y qué han probado? Pues han probado que es mucho más eficiente que los transformers como ChatGPT o Perplexity u otros, por ejemplo, en redes de proteínas, ¿no? Y de enlaces moleculares. ¿Me equivoco? Es eso, ¿no? Vale. Y este artículo está lanzado al archivo de preprints, yo creo que en mayo o en junio del año pasado, y se publicó, ya no lo sé, no le pregunto a Rubén, ¿se publicó, Pablo? Está aceptado ya. O sea, últimas noticias. Vengo con el periódico de última hora. Esto es el modelo. Ahí sí habrá cosas que hacer en un futuro. ¿Qué hace un topological transformer? O sea, ¿cuál es la realidad? Yo tengo un procesamiento secuencial y puedo aprender del contexto de mis palabras. Pero imaginaros que yo quiero entender una ciudad o un vecindario, ¿no? El ejemplo que me puso a mí cuando le pregunté precisamente a ChatGPT, esto se lo preguntó a él, no a Perplexity. Y dije, dame un ejemplo para gente como yo, que no tiene ni idea de todas estas cosas, ¿no? Y dice, ¿qué quiero entender? Un vecindario inteligente, de una forma inteligente. Imaginaos que yo tengo casas y que hay calles que las unen, vértices, aristas, y hay algunas de ellas que se van uniendo, cerramos, ¿no? Con esa cara, y esa cara puede ser, por ejemplo, ¿qué? Un parque. Fenomenal. Pero es que hay casas que no son casas individuales, que son bloques de edificios. Aquí ya tengo relaciones o sea, tengo multiiteraciones, ¿no? Esto ya o modelizo con complejos simpliciales, o complejos combinatorios, o celulares, etcétera. Con lo ya tengo multiiteraciones. Pero ¿qué es lo que me resulta increíble de los transformes? Que es que ahora, y es de lo que todavía no os había hablado, para mí todos los vértices eran iguales, todas las aristas eran iguales, todos los triángulos eran iguales. Pero ahora no. Se acaban de inventar en el año 2017 unos mecanismos de atención que te permiten decir si este vértice es una casa, este es una panadería y la región que tienes es un parque o es una piscina o esto es un bloque de edificios o no.
porque puedes prestar atención en diferentes dimensiones. Y eso es lo que te va a permitir dar respuestas pues muchísimo más adecuadas, sobre todo en ámbitos científicos. Me imagino que de reconocimiento y traducción del lenguaje también, no lo sé. ¿Vale? Por eso este tema ahora me parece apasionante por dos cuestiones. Uno, porque ha venido para quedarse, nos va a tocar a todos estudiar y aprender sobre todo a manejarlo. Y tercero, porque da la sensación de que tanto la topología como las matemáticas en general todavía tienen muchísimo que decir en este tipo de campos. Y porque para tener la suerte del principiante, lo que hace falta es encontrar problemas que no estén muy machacados, porque si no, siempre hay alguien más inteligente que tú que los hace antes. ¿De acuerdo? Con esto yo creo que termino, así que la vida es dura, tenéis que trabajar mucho, tenéis que estudiar mucho, tenéis que ser rigurosos, pero ideas hay millones, el pastel es enorme y es mucho más divertido si lo compartís con gente que no sabe solo lo mismo que vosotros. Y ahora os dejo con una frase de, no mi guitarrista favorito, le conocí como guitarrista, sino uno de mis pensadores, de mis filósofos favoritos, Franz Zappa, una eminencia de la psicología. Gracias.